Hola, almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Estoy en un pequeño descanso en mi mañana y voy a aprovechar para seguir instruyéndote en los principios espirituales que enseño. Hoy concretamente te voy a hablar de los principios de la saga de Secretos Revelados, de todos los principios de la Biblia, Antiguo Testamento y también de los principios de Jesús. Y concretamente te voy a hablar de uno de los principios que hablo en el libro El hombre más importante de la historia, que es toda la filosofía de Jesús. Y antes de iniciarte en lo que vamos a hablar hoy, quiero explicarte un poco cuál es mi filosofía a la hora de interpretar la Biblia. Mira, te voy a hacer un paralelismo con los judíos y cómo interpretan sus libros sagrados, la Torá, por ejemplo. Y los judíos siempre comparan la Torá con el agua, porque el agua siempre tiende a ir hacia abajo. Entonces, ellos lo que hacen es coger la Torá, que es el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana, y aplicarla en el mundo real, ¿vale? O sea, ser mucho más racional. No tan fanático, no tan de creer en cosas que no vemos y tal, sino más para poder avanzar en este plano material. Entonces, dentro de mi filosofía, pues me encanta eso porque yo hago exactamente lo mismo. O sea, siempre he cogido los principios metafísicos de la ley de atracción, mentalismo, vibración, todo eso, y he intentado bajar el concepto a la tierra. Y lo mismo he hecho con la Biblia, como el agua, tender a ir hacia abajo, hacia la tierra, hacia lo racional, hacia vamos a utilizar esto para poder mejorar nuestras vidas. No vamos a utilizar esto para entretenernos, porque si tú lees la Biblia o lees cosas sobre la ley de atracción y lees cuentos, ¿qué diferencia hay entre leer esas cosas que no son pragmáticas, que no puedes utilizar, y leer una novela de ficción, o ver una serie en Netflix, o creer en conspiraciones, o creer en los extraterrestres? ¿Qué diferencia hay? No estoy diciendo que eso no exista. Estoy diciendo que, ¿qué diferencia hay entre ver todo eso, o como las personas que están tan enganchadas al mundo del misterio? El mundo del misterio, a menos que te dediques a él, es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque nunca vas a desvelar todos los misterios, ni tiene un impacto fuerte en cómo va a ser tu vida. Entonces, ¿de qué te sirve investigar el tema OVNI si no vas a vivir de ello? Y luego vas a escribir libros para que otros los lean y se entretengan. ¿De qué te sirve? Ni vas a mejorar tu vida, ni vas a desvelar ningún misterio, porque nadie lo ha hecho. O sea, te va a servir como un entretenimiento. Lo que te quiero decir es que hay personas que cuando van a buscar la información buscan el entretenimiento, y hay personas que cuando van a buscar la información buscan que realmente les transforme, es decir, que mejore algún aspecto de su vida. Desde mi punto de vista, leer la Biblia imaginando milagros que pasaron, que hizo Jesús, o imaginando los milagros de Dios en el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, o imaginando tal, es exactamente lo mismo que ponerte vídeos en el canal de YouTube y estar obsesionado con hoy me van a hablar de ovnis, hoy me van a hablar de psicofonías, hoy me van a hablar de muertes, de vida después de la muerte, hoy me van a hablar de no sé qué. Es exactamente lo mismo, es un entretenimiento. Ahora, cuando tú quieres bajar el concepto a la tierra y quieres aprovechar eso para que verdaderamente mejore tu vida, eso para mí es la Biblia, por ejemplo. Desde mi punto de vista, es un manual que dejaron escrito los antiguos para que nosotros pudiéramos tener una mejor vida aquí y ahora y pudiéramos prosperar en lo que desde mi punto de vista es el plan del alma, que es crecimiento personal y contribución para mejorar la creación, para mejorar a los demás. Entonces, la mayoría, déjame que indague un poco más en este tema, porque a lo mejor antes de explicarte, hoy te voy a explicar un mensaje de Jesús que justamente va a ratificar lo que te estoy diciendo ahora, ¿vale? Mira, ¿de qué sirve, por ejemplo, que las personas, lo mismo, o sea, la mayoría de los lectores de autoayuda son gente que cree cuentos y son gente que leen por entretenimiento? Entonces, no hay diferencia entre leer una novela que te lleva a un lugar ficticio
y te hace imaginar que estás con ese personaje y que tú eres ese personaje y te transmite las mismas emociones y acabas viviendo en base a ese personaje, porque sabemos científicamente que existen las neuronas espejo y aquello con lo que tú te identificas lo acabas viviendo y acabas activando las mismas partes del cerebro. Por eso hay tanta gente enganchada a series, a películas, a novelas, etcétera, ¿no? Y no digo que esté mal eso, simplemente debes ponerle la intención. Entonces, si tú vas a cogerte un libro de autoayuda y lo vas a leer, ¿por qué triunfó tanto, por ejemplo, el libro de El Secreto? Porque El Secreto hizo creer a las personas que podían lograr cualquier cosa en la vida, simplemente imaginándolo. Entonces, mientras tú ibas leyendo El Secreto, realmente entrabas en un estado emocional en el que podías creer y crear todo lo que los personajes que explicaban en El Secreto habían hecho. Entonces, te imaginabas como, por ejemplo, el John Ashraf, cómo había creado la casa de sus sueños. Te imaginabas tú a ti mismo también poniendo en un panel visionario la casa de tus sueños y dentro de 5 o 10 años teniéndola. Te imaginabas como Jack Canfield haciendo un cheque de $1 millón y recibiéndolo. Te imaginabas como etcétera, 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 ¿no? Y esto es lo que yo llamo creer cuentos. ¿Por qué? Porque luego, si empiezas a indagar un poco más en la vida de esas personas del secreto, evidentemente utilizando los principios de la ley de atracción y los principios que se enseñan, pero lo que pasa es que te lo enseñan desde un punto de vista muy superficial. Porque John Assaraf, ¿os acordáis, no? El que visualizó la casa y todo eso. Pues John Assaraf fue uno de los primeros franquiciados de una franquicia de bienes inmuebles que se llama Remax en Estados Unidos. Y fue uno de los más jóvenes en facturar millones de euros con la franquicia. O sea, que John Assaraf era un super mega crack de los negocios y de las ventas. Era un vendedor. Y la casa que puso en el panel visionario la pudo comprar porque era el mejor vendedor de la empresa Remax. ¿Entendéis? Pero la gente que ha leído El Secreto y que El Secreto ha vendido más de 20 o 30 millones de libros. ¿Por qué? Porque ha hecho imaginar a la gente que sin cambiar y sin hacer nada, ellos podían acceder a ese mismo nivel de resultados. Por ejemplo, Jack Canfield, exactamente lo mismo, con el cheque de $1 millón. Jack Canfield ganó ese cheque de $1 millón, fue como por un contrato con una editorial por uno de sus libros. Jack Canfield ha vendido más de 500 millones de libros de la saga de Sopa de Pollo para el Alma, de la cuales hay cientos de libros, porque Jack Canfield junto a Mark Victor Hansen son empresarios. Antes de escribir libros eran empresarios, eran emprendedores y eran muy buenos. Y ellos te explican cómo en época de promoción de sus primeros libros hacían 3 o 4 entrevistas de radio diarias para promocionar, o sea, un plan de acción masiva muy fuerte. Pero la gente leyó El Secreto y todavía hay mucha gente, si tú miras los canales de YouTube, está plagado de gente siguiendo canales de ley de atracción, de Neville Goddard, de no sé qué, donde solo se quedan en la parte superficial y piensan, voy a visualizar y voy a imaginar que se me da todo, y lo único que ves es una persona que tiene un negocio en el canal de YouTube, que recibe comisiones de YouTube por la publicidad que aparece en sus vídeos, haciendo vídeos diciéndole a la gente que solo tiene que visualizar, y un montón de adeptos viendo esos vídeos creyendo el cuento de que solamente visualizando van a crear la vida de sus sueños. Y no es real. Ahora, ¿realmente la visualización funciona? Sí. ¿Realmente la visualización ayuda a abrir puertas en ese camino en el que tú ya estás encaminado? Sí. Pero si quieres tener una vida económicamente estable y económicamente buena, debes ser una persona de negocios, debes tener un negocio, debes emprender o debes ser el mejor trabajador dentro de un negocio y ser tan imprescindible y aportar tanto valor que seas a la última persona que echen si la empresa no va bien. O sea, a eso me refiero yo en que mi filosofía es como el agua, porque está bajado el concepto a la tierra. Sin embargo, el principal error que vi cuando me metí a leer autoayuda, espiritualidad, era ver un montón de gente leyendo cuentos, un montón de gente entreteniéndose. Y lo mismo ocurre con la Biblia.
un montón de gente creyendo cuentos, sin darse cuenta que cada uno de esos cuentos contiene una verdadera enseñanza detrás de eso, que es lo que hará que la vida de las personas verdaderamente fructifique, crezca. De hecho, en el Antiguo Testamento no hay ni una sola persona que se haya quedado tumbado. O sea, no hay ni uno solo de los personajes, incluso del Nuevo Testamento, el propio Jesús de Nazaret. No hay ni un solo personaje en la Biblia que fuera un vago, que se quedara tumbado todo el día visualizando. No hay ni uno. Todos recorrían grandes distancias porque querían llegar a sus sueños, querían llegar a más gente, por lo que fuera. Era una época donde yo ahora estoy haciendo este vídeo y puedo llegar a millones de personas con un solo vídeo gracias a Internet. Pero si estuviera en la época del Antiguo Testamento o en la época de Jesús, no me quedaría más remedio que coger aviones arriba y para abajo para transmitir mi enseñanza. Aún así, hay gente que dice, ay, Laín, ¿cómo lo haces? Que grabas un vídeo, 2, 3 directos al día, ¿cómo lo haces? Qué cansado, ¿no? Debe ser esto. No, más cansado era lo que hacían Jesús, lo que hacía Moisés, lo que hacía Abraham, que se tenían que patear miles y miles y miles de kilómetros para poder llevar su enseñanza a todo el mundo. ¿Cómo yo me puedo quejar y puedo decir, ay, qué difícil eso, y no me apetece hacer un vídeo, y no me apetece transmitir, ¿qué tal? No, es mi trabajo, es a lo que me dedico, es mi propósito. En cambio, la gente, ¿qué hace? No, voy a visualizar que logro todo eso y simplemente me tumbo, sigo con mi vida, me paso haciendo lo mismo de siempre, pero eso sí, antes de irme a dormir visualizo un poco y a ver qué tal. No es así, no es así como funciona. Te lo voy a decir una y otra vez y te lo voy a repetir una y otra vez. Entonces, desde mi punto de vista, hay dos tipos de personas que consumen contenido. Unos son por entretenimiento y otros es por transformación. Las personas que lo hacéis por transformación, que espero que seáis todos los que me sigáis, sois las personas que tenemos que aprender a bajar el concepto a la tierra, a tocar de pies en el suelo y desde ahí empezar a visualizar y empezar a crear la imagen de lo que queramos crear en nuestras vidas y aprender de mentores y aprender de los mejores para poder lograr lo que queramos, ¿no? No decía Jesús de Nazaret, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Os acabo de hablar de una verdad muy grande, que muchas personas no estarán dispuestas a asimilar y no estarán dispuestas a creer, porque creen en cuentos. Pero dime una sola de las personas que creen en cuentos. Dime una sola persona que siga las enseñanzas, por ejemplo, de la ley de atracción mal explicada y que tenga una vida extraordinaria. Como mucho, el youtuber que lo explica tiene una vida más o menos buena porque YouTube le paga si tiene muchos seguidores. Cuanto más cuentes, más seguidores tendrás. Porque la gente no quiere saber la verdad. La gente quiere seguir viviendo en la ensoñación. Quiere seguir viviendo en la mentira de creer que pueden cambiar las cosas sin ellos hacer nada. A la gente le encanta eso. Por eso, pues eso, un libro como El Secreto, que no profundiza en una verdadera enseñanza metafísica y en el principio del mentalismo, que es el más importante de toda la historia de la humanidad, pero no se dan cuenta de que lo están enseñando mal o lo están enseñando a medias porque han obviado la parte difícil, han obviado la parte de trabajar duro, han obviado la parte de la acción masiva imparable, han obviado. Y yo he tenido contacto con alguno de estos youtubers, concretamente alguna youtuber, que incluso ha leído los libros y ha hecho vídeos diciendo que ella, todo bien, pero la parte de acción masiva imparable no. Y todos sus seguidores, sí, es verdad, tienes razón, están todos pobres, no prosperan y esa persona pues tratando de hacer vídeos a ver si YouTube me paga algo para seguir manteniendo mis caprichos y mis placeres. Para mí eso es un lobo con piel de cordero, para mí eso es engañar y es no decir la verdad. Porque la verdad es que esa persona está tomando acción masiva para hacer los vídeos, para poder ganar dinero con esos vídeos de YouTube y no les está haciendo ver a esos proveedores. Una de las cosas que creo más importantes que os estoy enseñando es a ser líder, no seguidor. Por eso yo no quiero personas que me sigan a mí, a mi persona. Yo quiero personas que practiquen los principios que enseño, que no son míos, son universales. Pero la mayoría de la gente lo que quiere son seguidores de su persona, que hagan lo mismo que ellos hacen. Y no. Mira, tú puedes querer ser una persona súper inteligente y tú puedes admirar, por ejemplo, a Albert Einstein. Eso no quiere decir que tú tengas que ser Albert Einstein, porque creo que al final de nuestras vidas, lo que va a mirar Dios, el universo, la energía, lo que tú quieras ver,
es que tú hayas sido tú mismo, no la otra persona. Ahora, la otra persona que triunfa más que tú, que brilla más que tú, que tiene más éxito que tú, lo que puede hacer es inspirarte para que tú también quieras alcanzar ese nivel. Y te puede dar algunos tips y te puede dar algunas recomendaciones y te puede enseñar y te puede mentorear para tú adquirir ciertas habilidades para llegar a ese nivel también. Pero no puedes ser otra persona. Y esto es muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, vamos ahora bajando ese concepto a la tierra, desde mi filosofía como el agua, que tiende siempre a ir hacia abajo y a racionalizar lo que estamos leyendo. Parte de mi filosofía es: no creas cuentos, no creas en cuentos. Vamos a racionalizarlo todo. He sido deportista de élite 22 años, por eso tengo esta capacidad de racionalizarlo todo y de ver y de bajar el concepto a la tierra. Y cuando yo pensaba en principios que me hablaban de la ley de atracción y tú solo visualiza y lograrás todo lo que quieras y olvídate de todo lo demás. Y yo veía a mis compañeros deportistas de élite ganando medallas olímpicas y las palizas que se pagaban entrenando y luego también visualizaban y decía, pues no creo yo que esta persona visualizando y estando tumbado en la cama y teniendo una vida normal fuera a quedar campeón olímpico. Y desde esta premisa empecé a construir toda la realidad y empecé a desarrollar todos los principios que primero expliqué en la saga de la voz de tu alma. Este es el primer tomo, son 11 tomos, y después empecé a desengramar todos los principios que hay dentro de la Biblia, y en este cuarto tomo de la saga de Secretos Revelados es donde hablo de la enseñanza de Jesús. Y hoy voy a hablarte de una de esas enseñanzas. Para todos los que ya tengáis la saga de Secretos Revelados, iros a la página 453 del hombre más importante de la historia, esta página de aquí, y vamos a leer juntos. Dijo Jesús: quien bebe de mi boca vendrá a ser como yo, y yo mismo me convertiré en él, y lo que está oculto le será revelado. Una persona que no entienda bien este concepto yo de no creer cuentos y de ser como el agua y bajar el concepto a la tierra, dirá, lo voy a tomar al pie de la letra, ¿no? Entonces, quien bebe de mi boca vendrá a ser como yo. Y entonces a ellos les encantaría tener a Jesús delante, que Jesús bebiera un sorbo de agua y decir, ven Jesús, acércame tu boca que voy a beber directamente el agua que tú has bebido, pásame el agua, como un periquito cuando está criando a sus crías. No sé si lo habéis visto, los pájaros que regurgitan la comida mezclada con agua y se la pasan a la cría, ¿no? Una persona que quiere bajar el concepto a la tierra entiende que esto no es literal, entiende que hay otra cosa, ¿no?, detrás de todo eso. Ahora os voy a explicar yo cuál es la interpretación como el agua, bajando el concepto a la tierra, ¿vale? Por eso hay muchos rituales de beber vino, ¿no? Y estoy bebiendo la sangre de Cristo. Y me como una hostia así y me estoy comiendo su cuerpo. No ese es el sentido. No quiere decir que no quieras hacer eso. Si para ti eso tiene un significado y te va bien, sigue haciéndolo. Pero no ese es el significado. Cuando Jesús dijo, quien bebe de mi boca vendrá a ser como yo, esto es muy sencillo de entender. ¿Qué significa beber de mi boca? ¿Qué es lo que sale por la boca? La palabra. ¿Qué significa beber? Significa digerir. Cuando tú digieres, cuando tú estás bebiendo, habéis escuchado la expresión de beber de distintas fuentes. ¿Qué significa esto? Aprender de distintas dogmas, de distintos lugares, de distintos aprendizajes. Entonces, la palabra beber significa aprender de. Y entonces Jesús dijo, quien aprende de mi boca, ¿qué es lo que sale por la boca? La palabra. ¿Qué es la palabra? El pensamiento hablado. Entonces Jesús está diciendo, quien aprende de lo que yo digo, que es mi pensamiento, vendrá a ser como yo. ¿Por qué dijo Jesús esto? Muy sencillo. Si tú ves una televisión de políticamente de derechas, tú estás bebiendo de los comentarios que hacen ahí las personas que aparecen en esa televisión, tú vas a terminar siendo una persona de derechas, políticamente hablando. Si tú ves una televisión que son de izquierdas y todos los comentarios que hacen son de izquierdas, tú vas a acabar siendo una persona de izquierdas, políticamente hablando. ¿Por qué? Porque te están influenciando con sus ideas y te están dando sus argumentos para ellos ser de izquierdas o de derechas. Si tú sigues una religión donde se te dice que tienes que ser pobre, estás bebiendo de la boca de las personas que estás escuchando, estás bebiendo de sus pensamientos, estás bebiendo de esa fuente y tú vas a terminar ser pobre. Si aplicando las mismas escrituras bebes de personas que te dicen que para agradar a Dios hay que ser rico,
tú vas a ser rico, aun practicando la misma religión o aun practicando el mismo libro sagrado. Por ejemplo, los cristianos protestantes son ricos, los cristianos católicos son pobres. Los dos interpretan la misma Biblia, pero unos creen que para ser buen cristiano hay que agradar a Dios, para agradar a Dios hay que prosperar. En el Antiguo Testamento está lleno de textos donde Dios ensalza a los hombres de negocios más importantes. Abraham era uno de ellos. Y donde se dice que tenemos que crecer y que tenemos que prosperar. Y sin embargo, en otras religiones se dice todo lo contrario. Te dicen, no, tú tienes que ser, porque ensalzan otras partes de la Biblia, la quitan de contexto y simplemente sesgan esa información. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, los periodistas en los medios de comunicación? Cogen una información que hay en el mundo, la sesgan, la quitan de contexto y la ensalzan. Entonces te engañan y te hacen creer que eso es el mundo. Es exactamente lo mismo que haces con la Biblia o con cualquier otro texto. Entonces, cada uno cogerá la parte que más le interese. Por eso la enseñanza del principio del mentalismo se ha ido desvirtuando tanto, se ha ido obviando la parte de acción porque a la gente no le interesa, porque la gente es vaga y cuando la gente es vaga tiende cada vez a ser más vaga y cada vez se va degenerando más. Entonces, ¿qué hicieron? Obviaron la parte de acción, se quedaron con la parte de visualización, que es la parte teóricamente fácil, aunque la visualización bien hecha no es nada fácil y cansa mucho, pero se quedaron con esa parte y creyeron ese cuento. Del mismo modo que las personas que ven esto dicen, quien bebe de mi boca vendrá a ser como yo. Y dice, y yo mismo me convertiré en él, y lo que está oculto le será revelado. Vamos a bajar este concepto a la tierra y te lo voy a poner con un ejemplo práctico. Si tú quieres prosperar económicamente, si tú bebes de la boca de un millonario, entonces vendrás a ser como ese mismo millonario, ¿no? Por lo menos inicialmente como pensamiento. Empezarás a pensar como esas personas. ¿Qué es lo que hice yo con la saga de cómo ser millonario? Empecé a recopilar. ¿Por qué yo me he vuelto millonario? Porque tuve un sueño, tuve un propósito. Al principio en mi cabeza estaba todo nublado, como en el Génesis cuando Dios creó el mundo. Era todo negro, no se veía nada. Y poco a poco empecé a darle claridad. ¿Por qué? Porque empecé a beber de la boca de millonarios que me decían que mi sueño era posible, simplemente tenía que aprender a cómo hacerlo. Y me enseñaron a ser 100% responsable y me enseñaron a no dejar mi sueño en manos de alguien más, en mi caso en manos de una editorial o en manos de lo que sea. Y empecé a aprender con ellos, empecé a escucharles, empecé a beber de su boca, empecé a crear el mismo vocabulario en mi mente. ¿Qué es lo que os explico? Al principio en la Biblia, ¿qué dijo Dios? Para crear cada cosa, Dios dijo, hágase la luz. Dios dijo, y te dice, lo primero fue el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre vosotros. Por eso, la primera gran cosa que debemos cambiar es nuestro vocabulario. Para eso, debemos hablar, aprender a escuchar a las personas que tienen los resultados que nosotros queremos en la vida, y al escucharles y beber de sus palabras, terminamos pensando como ellos. Piensa en una cosa. Tú ya estás pensando como tus amigos, por eso te caen bien. Dicen, no, es que mis amigos me caen muy bien porque piensan como yo. No, es que os retroalimentáis con el mismo tipo de conversaciones, porque bebéis de las mismas fuentes. Por eso estáis en la misma vibración y por eso os juntáis. Si tú quieres cambiar tu vida, debes cortar de raíz esas fuentes de beber de esas palabras. Por eso, lo primero que recomiendo cuando una persona quiere cambiar su vida es cortar de raíz los noticieros y los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque estáis bebiendo de palabras sesgadas, manipuladas y negativas. Ellos tienen su negocio. Ellos van a ganar dinero a costa de lo que la gente quiere escuchar. ¿Por qué en la ley de atracción sesgaron la parte de acción y se quedaron solo con la parte de la visualización y han triunfado? Porque es lo que la gente quiere escuchar. La gente es vaga, no le hables de trabajo duro, no le interesa. Pero háblale de que solo visualizando va a poder ser como Jon Assaraf, como Jack Canfield, como todos los que salen en la película del secreto, y ellos están encantados. ¿Por qué los noticieros hablan solo de negatividad? Porque la mente es un mecanismo de supervivencia y para eso está enfocada en lo negativo, en la maldad, para tratar de evitarla y que tú puedas sobrevivir. Entonces, históricamente, la mente estaba más preparada para ver el problema, para huir de él y poder sobrevivir, que para poder cumplir sus sueños. Por eso los informativos de comunicación te van a enseñar la parte negativa, porque es lo que la gente que no es consciente de esto quiere ver.
No es problema de ellos, es problema de la gente. La gente es lo que quiere. ¿Qué culpa tienen ellos? Ninguna. Es lo que compra la gente, ese es su negocio. Igual que el que tiene un canal de YouTube y te habla solamente de ley de atracción pura y dura, de visualizar, y no te habla de acción, incluso te dice que eso es negativo y que eso no es así, lo que quieres son tus visualizaciones, porque eso es lo que le va a hacer que YouTube le pague. ¿Entendéis? Ahora, cuando una persona realmente va desde el conocimiento de aplicar la verdad y desde los resultados, por eso Jesús de Nazaret decía, por sus frutos los conoceréis. Cuando una persona tiene resultados, esa persona, si es honesta, siempre te va a decir la verdad, ¿no? Y es lo que yo trato de hacer, desde la máxima honestidad, deciros la verdad y deciros, no fanaticéis, no me fanaticéis a mí, no me sigáis a mí, seguid a los principios, aprended de los principios, aplicarlos, discernir, y no queráis ser yo, queréis ser vosotros mismos en vuestra mejor versión. Entonces es justamente lo que decía Jesús. Jesús dice, quien bebe de mi boca, o sea, quien aprende de mi doctrina, vendrá a ser como yo, y yo mismo me convertiré en él. ¿Por qué? Porque si tú piensas como yo pienso como tú, estamos en el mismo molde del subconsciente colectivo, lo cual significa que tú y yo tenemos la misma personalidad, tenemos la misma visión del mundo, y nos vamos a juntar entre nosotros porque vibramos igual. Por eso Jesús decía, quien bebe de mi boca será como yo seré como él. Y dice, y lo que está oculto le será revelado. ¿Por qué? Porque todo lo que está oculto, todas las cosas que tú quieres lograr y no sabes cómo lograrlas o no aparece la manera de cómo lo puedas hacer, es simplemente porque estás en el molde equivocado de pensamiento. Cuando tú adquieres el molde de pensamiento correcto, lo que ahora para ti está oculto te será revelado. Volviendo al ejemplo de antes, una persona que es pobre económicamente, si cambia las fuentes, se apaga la televisión, todos los pobres ven televisión. Todos. Los millonarios no, a menos que se dediquen a ello. Warren Buffett, que es probablemente el inversionista más famoso que hay en el mundo, ve los medios de comunicación porque le interesa saber hacia dónde va el mundo. Como sabe que los medios de comunicación controlan la opinión de las masas, sabiendo lo que están poniendo los medios de comunicación, sabrán cuáles son las empresas que más rendimiento van a tener en el futuro. Y en base a eso va a invertir. Pero lo está haciendo porque es su negocio, no porque quiera estar informado para saber realmente qué es lo que pasa en el mundo. ¿Entendéis la diferencia? Ahora, ningún millonario, a menos que se dedique a eso, como he explicado en la sección de los inversionistas, se va a poner a ver informativos de televisión. Ellos están obsesionados con su negocio, con lo que hacen, con el molde, bebiendo de la boca que les va a hacer seguir cumpliendo sueños, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer, una persona pobre, cortar de raíz todo eso, empezar a aprender de millonarios. Y entonces lo que ahora les es oculto es que no sé cómo salir de la pobreza, es que no sé cómo prosperar, es que no sé, no lo entiendo. Y todo ¿cómo se llama esto? Todos los argumentos que ellos tienen, todo el diálogo interno que ellos tienen en su cabeza del por qué no pueden, del por qué es imposible, todas las excusas, las justificaciones, el país donde vivo, la edad que tengo, es que no tengo estudios, es que no sé qué, todas esas justificaciones van a ir cayendo cuando ellos lean y aprendan de las personas que son millonarias. Porque entonces los millonarios no tienen esas excusas, los millonarios no creen en esos cuentos, los millonarios piensan en clave de posibilidades, los millonarios aprenden de otros millonarios, los millonarios no ven informativos de televisión, los millonarios tienen la mente abierta, los millonarios son personas de acción masiva, los millonarios no dicen no puedo, dicen cómo puedo, los millonarios hacen mejores preguntas que llegan a mejores respuestas, los líderes son lectores, el resto tienen grandes televisiones, van cambiando la manera de pensar. Y cuando vas cambiando la manera de pensar, automáticamente lo que está oculto les será revelado. Entonces, imaginaos ahora qué gran diferencia de interpretación del mundo y de los principios de pensar, dijo Jesús, quien bebe de mi boca vendrá a ser como yo. Bueno, pues vamos a hacer un ritual para que esto sea la sangre de Jesús, me la voy a beber y seré como él. O decir, no, es que beber de mi boca significa aprender de la palabra de lo que verdaderamente Jesús enseñó. Y fíjate, lo que te acaba de enseñar Jesús y para la mayoría de la gente está oculto. Por eso le llamé a la saga Secretos Revelados, porque esto está oculto para la gran masa y la mayoría de las personas. Entonces, cuando tú entiendes perfectamente y bebes de las palabras de Jesús correctamente, entonces aprendes a interpretar lo que es obvio, pero la gente que ha creído en cuentos cree lo que quiere creer. Pero en realidad esto es obvio. O sea, yo lo veo clarísimo cuando leo esto, pero la mayoría de la gente no lo ve así. Así que bueno, sin más, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero haberte inspirado, espero haberte ayudado.
a que entiendas mucho mejor, a que realmente, si tú ves la vida desde un pensamiento crítico y bajando bajando el concepto a la tierra y siendo como el agua, puedes realmente prosperar. Te animo a que no creas cuentos, te animo a que no vayas a la información para entretenerte o para imaginarte, sino para realmente aplicar las cosas en tu vida y mejorar esos principios, porque las personas que van por entretenimiento van para evadirse de una vida que no les gusta. O sea, quizás las personas que van al mundo del conocimiento van por lo mismo, quieren mejorar sus vidas, tienen una insatisfacción inspiradora que les hace ir a aprender más, ¿no? Pero dentro de esas personas están las que buscan entretenerse, que es voy a evadir mi dolor imaginándome que mi vida va a prosperar, y las personas que van por transformación, que voy a evadir mi dolor transformando realmente mi realidad. Una cosa es imaginar que tu vida se transforma y fantasear sobre eso y creer ese cuento, como están la mayoría de la gente de la distracción o bíblicos o todo esto, o decir, voy a sacar de aquí la información más poderosa para poder aplicar en mi vida y poder hacer que mi vida se transforme. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Si quieres aprender más de todos estos principios, imagínate, te he hablado simplemente de una pequeña frase de todo lo que hay en la Biblia. Imagínate los grandes secretos que voy a revelarte en la saga que tiene el mismo nombre, que por eso le puse este nombre, creo que muy bien elegido, Secretos Revelados. Así que te voy a dejar aquí abajo el enlace para que vayas a mi página web. Esta saga solo la puedes conseguir en mi página web, así que, pero no te preocupes porque desde la web enviamos a todas partes del planeta, o sea que te va a llegar en unos días a tu casa y vas a poder empezar a estudiar estos principios. No te imaginas la cantidad de gente que me dice, Laín, a mí no me gustaba leer, yo no era lector y ahora no puedo parar de estudiar tus libros. El otro día, justamente ayer, una chica que está leyendo otra saga, la saga de Cómo ser millonario, y decía, me he leído los 2 primeros libros, que son más de 1000 páginas, en una semana y pico. Entonces, no importa que no te guste leer, te va a enganchar. Empieza en pequeño, empieza página a página, y cuando te hayas dado cuenta tendrás el hábito y podrás absorber toda esa información. Y luego, como te he dicho, aplica esa información. No te quedes con la información y fantasees sobre ella. Aplica, baja el concepto, sé como el agua, baja hacia la tierra y trata de aplicar todo eso para mejorar tu vida. Estudia los principios en grupos de almas imparables. No hay mejor manera de aprender que enseñando, y no hay mejor manera de enseñar que en un ambiente propicio y que la gente esté abierta. Todos los líderes de los grupos de almas imparables, todos los integrantes deben enseñar y aprender al mismo tiempo. Así vais creando liderazgo y al tratar de enseñar a otros, asimiláis la información, ordenáis la información en la cabeza. ¿Por qué os pensáis que Dios dijo en la Biblia? Porque cuando tienes que hablar, tienes que ordenar la información. Y para poder crear algo en el mundo material, solamente puedes hacerlo desde el orden, desde la claridad mental. Así que al Dios hablar sobre la creación, estaba ordenando su propia creación en la mente y por eso pudo crear la creación. Así que bueno, sin más, gracias de todo corazón. Te espero dentro de las páginas de Secretos Revelados. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. Es un canal nuevo en YouTube de Secretos Revelados. Sígueme en Instagram o sígueme aquí abajo en Facebook y activa las notificaciones porque voy a seguir subiendo muchos más vídeos. Y sin más, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Que pases un día espectacular. Chao. Sé que más allá una tenue voz me guía. Cielo azul, sé que cerca está, como aliento y luz de vida. Sé que soy algo más.